Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El Santo Mesías prometido, el objeto de la venida del Santo Mesías prometido debe estar muy claro para cada Ahmadí, porque es un medio para nuestra reforma interior y para conseguir este objetivo. Cada Ahmadí se incluye dentro del Bet, del pacto de iniciación con el Santo Mesías prometido, y esto es lo que a nosotros nos diferencia de respecto a otros musulmanes y a los que no son musulmanes. ¿Cuál era el objeto de la venida del Santo Mesías prometido? Él nos ha explicado en distintas partes que el objeto de su venida era atraer de nuevo al ser humano hacia su Creador y demostrar o mostrar aquellos caminos que eran los que llevaban a la cercanía con Allah Ta'ala. Y el taqwa, los rangos del taqwa, había que llevarlos a ese nivel donde ellos pudieran impregnarse del color de Allah Ta'ala. Y estas son las cosas que a nosotros nos ha de librar para caer en ese pozo oscuro del que salieron nuestros padres o nuestros abuelos. Aquellas palabras que el Santo Mesías prometido nos dijo no son nuevas cosas, porque en verdad estas son la explicación de lo que Allah Ta'ala nos ha explicado en el Santo Corán. Son aquellas palabras que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos presentó con su ejemplo delante de nosotros y cuyos nos dio aquella ejemplificación tan alta que Allah Ta'ala le dijo en el Sagrado Corán que ciertamente tú tienes las mejores cualidades morales, y a los creyentes les ha instado que esa práctica, el ejemplo que nos dio el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos demostró, es nuestra obligación seguir por ese camino
Y después आखरीन मिनहुम लम्मा habla de Ajarina minhum lamma yalhaqu bihim. ऐलान फरमा दिया También se nos dijo आखिरी ज़माने में que en la última época, तारीकी के दौर के बाद después de una época de oscuridad, मबूस हो cuando el Mesías descendería, वो हकीकी और él será un ejemplo verdadero, siguiendo el ejemplo de su maestro en cuanto a la práctica. मसीह मौद अलैहिस्सलाम Este periodo, que es el periodo del Santo Mesías prometido, मसीह मौद अलैहिस्सलाम este periodo en el que el Santo Mesías prometido तालीम की nos ha enseñado la verdadera foto del Islam, ये असल में उसी दौर की एक कड़ी es un instante de सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का aquella época que era la época del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque la verdadera época hasta el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam का ही ज़माना है es su época, la época del Santo Profeta, esa es la verdadera época. Y este bet, este pacto de iniciación इस्लाम की que nosotros hemos hecho en manos del Santo Mesías prometido, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म es también, lo hemos hecho siguiendo las órdenes del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, un creyente, की बैत में आकर cuando hace el bet en el Santo Mesías prometido, renueva su pacto, renueva que la diferencia en el tiempo que digamos este ejemplo que desapareció de nosotros, hoy de nuevo en las manos del Santo Mesías prometido तजदीद अहद करते हैं hacemos de nuevo esta renovación o este pacto de iniciación, que intentaremos volver a और अपनी permanecer fieles कोशिश करेंगे con todas nuestras fuerzas. मसीह मौद अलैहिस्सलाम El Santo Mesías prometido, en un libro, en uno de sus libros, dice que Allah Ta'ala me ha enviado a mí para que इल्म और con compasión, con ternura, गुज़श्ता लोगों को a la gente que está perdida de nuevo les traiga hacia Allah, hacia Dios y sus órdenes. Y esa luz que se me ha otorgado, con esta luminosidad enseñe a la gente el camino. बस ये है वो काम Este es el trabajo मसीह मौद अलैहिस्सलाम para el cual el Santo Mesías prometido, ताला ने भेजा Allah Ta'ala envió al Santo Mesías prometido. ताला की Allah Ta'ala, पाक हदायतों पर siguiendo el que siga las puras enseñanzas de Allah, el que establezca en su vida करने के लिए y मसीह मौद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा है para establecer estas enseñanzas, Allah Ta'ala envió al Santo Mesías prometido. Dice el Santo Mesías prometido इन हदायतों की तरफ खींचूं que yo tengo que atraer a la gente hacia esta guía, la guía de Allah. जिस गंद में एक Es इंसान decir, डूबा हुआ है cuando el ser humano está sumido en la suciedad, tengo que hacer un esfuerzo para sacarle del pozo donde se encuentre, tengo que tirar para sacarle, para sacar a alguien de un pozo, exige un esfuerzo porque hay que poner a uno, hay que sacrificarse por los demás. तकलीफ से बाहर निकालता है जिसमें दूसरा पड़ा होता है Uno tiene que sacrificarse para poder hacer ese esfuerzo. Si alguno está sumido en una dificultad, por lo tanto, की तरफ खींचना atraer hacia la guía तकलीफ का मुतालबा exige un sacrificio करने वाले से करता है de la persona que está intentando sacar del pozo. Por eso, तकलीफ का इजहार करते हुए hablando de este आपने एक जगह esfuerzo, भी फरमाया dijo el Santo Mesías prometido que con qué tambor debo anunciaros ता लोग हदायत के चश्मे की तरफ आए para que la gente venga hacia la fuente de la guía, hacia esta fuente de guía. और फिर देखें Y vean, dice Azur, cuál es हमदर्दी का el rango que Azur expresa के दिल में थी hacia la humanidad, कि सिर्फ यही नहीं que no solo esto, sino que hay que sacar से बाहर निकाल देना a la gente de su suciedad, de la sociedad, लाना भी है sino que luego hay que guiarles hacia la luz, हज़रत मसीह esa luz इस्लाम को दिया que Allah Ta'ala dio al Santo Mesías prometido.
रास्ते पर चलाने के लिए Y para hacer caminar por esta con continuidad es necesario ये रोशनी estar pendiente. No es una luz que alumbre solamente el inicio, ले जाने के लिए रोशनी sino es una luz que ilumine un camino que lleve hacia Allah Ta'ala, जिसकी एक मंजिल के बाद y donde después de un paso o de un escalón aparece otro escalón, y मंजिल में पहुंचने की para llegar al siguiente escalón es necesario volver a esforzarse para conseguir el siguiente. बस Por lo tanto, ये रोशनी भी esta luz es una luz permanente, una luz perenne, y हदायतों के तमाम दियों को रोशन करने से मिलती है। se encuentra cumpliendo con las ordenanzas de Allah. पहुंचकर Al llegar a un punto de estas enseñanzas मंजिल की रोशनी के रास्ते नजर aparece la siguiente luz del siguiente escalón, एक मंजिल पर पहुंचकर y al llegar a un punto en las cualidades morales आला मयार नजर आने se ve el siguiente escalón en la consecución de la misma cualidad moral. Por lo tanto, es un esfuerzo continuo para el que da la लगा guía हदायत पाने वाले के लिए y el que recibe la guía también, जिसके इस जमाने में en cuyo en su ejemplo más válido ha sido हमारे सामने कायम el ejemplo del Santo Mesías prometido en esta época, इसलिए porque कि हम इस रोशन रास्ते पर para que nosotros nos beneficiemos de esta luz और ना सिर्फ खुद con continuidad, y no solo nosotros, sino इन रोशन रास्तों पर चलने वाले हों que caminemos por estos caminos, no solo nosotros, रहमतुल्लिल आलमीन sino वसल्लम के मानने वाले होने की वजह से a los que seguimos al santo, a la clemencia para toda la humanidad, que es el santo profeta Muhammad, también les atraigamos hacia este camino. बड़ी जिम्मेदारी Por lo tanto, un Ahmadi tiene la responsabilidad अहद बैत को पूरा de que primero, cumpliendo con el pacto del Bait, हमेशा चलते रहने की कोशिश करें। intente seguir este camino. En segundo lugar, a la gente que vive con él, a la gente del entorno, रोशन debe, निशानदेही करते हुए señalando, debe intentar mostrar la luz. क्या तरीका इख्तियार करना है, Pero, ¿cuál es el método que se debe emplear? हिकमत अमली अपनानी है। ¿Cuál es la sabiduría con la que debemos actuar? El Santo Mesías prometido también nos ha explicado y nos ha dicho que el objeto de mi venida no es que emplee la dureza o la espada en absoluto, जोर पर no es que debamos hacer seguir a los demás con और खुल्क el palo, sino con compasión, con ternura. Tenemos que atraer a la gente hacia estos caminos. आपने Por lo tanto, él, el Santo Mesías prometido, nos mostró esos ejemplos inigualables de ternura y de compasión, siguiendo नमूने थे। el ejemplo de हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि su maestro, del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वसल्लम मसीह मौद अलैहिस्सलातु El Santo Mesías prometido, घर के अंदर भी dentro de su casa, entre sus amigos, अपने फौरी माहौल में भी en su ambiente de fuera, दुश्मनों में भी entre sus enemigos también, mostró un ejemplo que estaba impregnado de la compasión, la comprensión, दिलों को फतह करने का यही एक तरीका porque esta es la fórmula con la que podemos conquistar los corazones. Y como he dicho, आपकी बैत में आने वाले los que hemos entrado en el pacto del Bait, इसी आला खुल की आप तवक्को करते हैं। él esperaba tener esas altas cualidades morales. Y este fue el consejo que él a su comunidad एक जगह ये नसीहत करते हुए आप फरमाते हैं dice el Santo Mesías prometido, que también os digo que no empleéis la fuerza से पेश आओ y tratad con ternura a los demás. के खिलाफ है Hacer la guerra va en contra de esta comunidad. Hacer las cosas con ternura पाक बात नहीं y और नेक चल mostrar la veracidad con vuestro buen ejemplo. Es mi consejo que debéis tener presente, que Allah Ta'ala os haga fuertes en vuestro एक अहमदी उसी empeño. Un Ahmadi puede poner este ejemplo cuando en cualquier circunstancia
उस आला खुल का इजहार हो, muestre esa alta cualidad moral, es decir, la de con la compasión. एक शख्स अगर बाहर Una persona, si ante los ajenos se muestra con ternura दूसरे को कायल करे, y le convence, लेकिन घर का माहौल pero en casa और आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात जो las relaciones personales हैं वो इसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, testimonian en contra de lo que él जिसको हम तबलीग करेंगे hace fuera a los que prediquemos, cuando de cerca vea nuestra foto, entonces se dará media vuelta, porque dirá que dicen algo y practican otra cosa. Y de esta forma nuestras obras, en lugar de caminar hacia la luz, dejaremos en las tinieblas a estos que han querido encontrar la luz. Por lo tanto, hablando de nuestra situación personal, el Santo Mesías Prometido dice que desear el bien, el taqwa, mejorar el taqwa, dice, tengo gran pena del Santo Mesías Prometido, dice que porque pequeñas cosas se enfadan en las reuniones, consideran por pequeñas faltas. Si veis alguna falta en vuestro hermano, debéis pedir por él que Allah Ta'ala le preserve, no que anunciéis que si un hijo mal camina, va por un mal camino, no le tiráis, sino que intentáis explicarle, le llamáis aparte, le explicáis que este trabajo no es adecuado, debes reformarte. Por lo tanto, la compasión y la ternura la empleáis en vuestras relaciones, debéis emplearlas también. Aquel que no tiene buenas cualidades morales, temo por su fe, porque es orgulloso. Si Allah Ta'ala no está contento, es como si se hubiera destruido. Por lo tanto, si esta es la situación de su propia situación, ¿qué puede decir a los demás? Este consejo es muy importante, de Azur, que yo recibo cartas a diario por las que me doy cuenta que la paciencia y ser un poco blando no se emplea, y es la razón de las peleas. Dice Azur que donde se ve falta de ternura y él muestra, Santo Mesías Prometido, preocupación. En aquella época, dice Azur, que habrían algunas pocas personas que fueran así, pero según crece la comunidad, las cosas feas también crecen. Debemos pues cuidar este aspecto, dado que la organización de la comunidad puede vigilar hasta un cierto punto, pero el ser humano, cada uno debe preocuparse de sí mismo, y si cada Ahmadi espera lo que él deseaba, el Santo Mesías Prometido, que el que no tiene buenas cualidades morales, temo por su fe, un corazón de un Ahmadi se estremece. Le dice a Azur que he echado cuentas y he llegado a la conclusión de que el orgullo y la falta de compasión, que es la raíz de muchas peleas, porque si alguien dice algo, la otra parte, en lugar de mostrarse ternura para que se acabe, empiezan a contestar con dureza y las peleas comienzan a propagarse. Luego los comités de reforma nos sirven, van a los tribunales, y luego si no aceptan la prerrogativa de la comunidad, el que no acepta lo que hay que echarle fuera de la comunidad, y de esta forma una familia que estaba bien guiada de repente se ve desprovista, y luego siguen insistiendo
tanto, como dice el Santo Mesías Prometido, que su fe se ve tambaleada, y dice Hazur que no es que se vea en riesgo, sino que pierden la fe. Algunos niños, cuando los padres toman acciones sobre ellos, en su ambiente, los niños reaccionan de forma negativa y los padres tienen que avergonzarse. Aquellos padres que les gusta pelearse y tienen hijos que son waqf-e-no, se analiza la situación de los padres, que es si a estos niños hay que mantenerles en los waqf-e-no, porque si los padres actúan de tal forma que no cumplen con los derechos de sus semejantes y no cuidan de la relación con la comunidad, ¿cómo podrán educar a la comunidad? Es decir, la falta de generosidad, la falta de compasión hace que se pueda perder la fe de las familias, y como ha dicho el Santo Mesías Prometido, que estas personas al final no tienen el derecho de decir que poseen una verdad, porque si alguna persona buena viene, es posible que se alejen de la comunidad en lugar de acercarse. Es decir, una falta da lugar a otra falta, y esto continúa, es un proceso que continúa. Por lo tanto, para un Ahmadi es una gran preocupación, debe ser una gran preocupación aquellos que, digamos, al final les da igual incluso que se les castigue. Los Ahmadi, la mayoría, cuando se les castiga, piden cartas de perdón y dicen que estamos dispuestos a obedecer cualquier norma. Si hubieran pensado de antemano, al menos sus hijos, su familia se hubieran evitado esta vergüenza. Hablando de las altas cualidades morales, el Santo Mesías Prometido dice que el cuarto punto respecto a la compasión es una cualidad natural que se denomina talakat en árabe. Por ejemplo, cuando un niño no tiene la posibilidad de hablar, en lugar de mostrar una palabra adecuada, él tiene una ternura, pero la raíz de donde nace este árbol es el talakat. ¿El talakat qué es? Es una fuerza, y el rifq, es decir, la compasión, nace de ella. La instrucción de Allah Ta'ala es que La yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayrun minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayrun minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabadu bil alqab ijtanibu kaseerun min az-zanni inna ba'z az-zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum bi ba'dakum ba'dan wattaqullah innallaha tawwabur rahim ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Decida a la gente que sean de verdad cosas buenas, que un pueblo no se burle de otro pueblo, porque es posible que los de los que se estén burlando son mejores. Hay mujeres que se burlan de otras, porque a las que se estáis burlando es posible que sean mejores que vosotras. Y no pongáis motes, no pongáis nombres raros,
y no saquéis las faltas, no critiquéis, no digáis algo que es incorrecto, o acuséis a nadie sin tener pruebas, y recordad que cada sentido dará, los ojos, los oídos y la boca serán preguntados. Dice que cuando un niño no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, cuando hace algo bueno o cuando habla, no lo hace guiado por una alta cualidad moral o porque es generoso, sino es una fuerza que tiene dentro, que Allah Ta'ala le ha dado al niño, y el Santo Mesías prometido nos ha dado el argumento que esa raíz se encuentra dentro del hombre y está situada en las buenas naturalezas y siguiendo la religión, y el emplear esta cualidad moral a la que dice al respecto. Ha leído el Santo Mesías prometido algunos versículos del Corán, en primer lugar, que para crear esta cualidad moral tenemos que tratar con buen trato a toda la humanidad, es lo que dice el Sagrado Corán. Este es el resumen de las altas cualidades del Islam: decir buenas cosas, tratadles con cariño, tratadles con posesión. Para decirles buenas cosas a la gente, primero tendremos que crear dentro de nosotros aquellas cualidades, y de esta forma podremos influenciar a los demás. El tener una doble cara no puede permitir esta reforma. Luego hay que cuidar los sentimientos de los demás, y se nos ha dicho que no os veáis imbuidos en la propia vanidad, porque a quien consideráis más bajo que vosotros, a lo mejor son mejores que vosotros, porque si pensáis que los somos humildes, puede ser que podáis reformaros. Y luego nos espera de una persona que tiene altas cualidades que le ponga motes a otra persona, que le molesten al otro. Aquellos que son compasivos tienen generosidad respecto a los demás. Estos actos se producen lejanía y crearán paredes de odio. Por otro lado están las críticas, son maldades que separan a la gente, acaban con las amistades, nacen los odios y los rencores, y sin razón empiezan las sospechas. Cuando uno busca las faltas, acaba con sus propias cualidades morales y destroza la paz del ambiente también. Y se espera de esas personas que dicen que sean amigos y luego están criticando. El decir estas cosas, que si se dijeran en contra de él en alguna reunión y le molestaran, por un lado, el creyente dice que son los que quieren imbuirse de los atributos de Allah, y por otro lado, la compasión, que significa tratar bien a los demás. Si en lugar de esto se cometen maldades y se dicen cosas feas en las reuniones cuyo objeto no sea la reforma, sino que sea mofarse de los demás. Por lo tanto, para librarse de ello, no solo hay que hacer el esfuerzo, sino que hay que irse lejos. El Santo Mesías prometido dice que el que recuerda a otro con palabrotas y ponen motes a los demás y no ocultan las faltas, sino que se ríen y critican y mal hablan
y a la hora de sentarse buscan las faltas de los demás, mientras que Allah Ta'ala respecto a estos aspectos, después de la fe, nos ha dicho que es como si después de la fe sería como desobedecer a Allah. Y sobre ello muestra su enfado como los que traicionan. Por lo tanto, es una amonestación muy fuerte, no solo destruir vuestras cualidades morales, hacéis doler los corazones de los demás, sino que también atraéis el castigo de Allah sobre vosotros. Y al final el santo Mesías prometido ha dicho, el siguiente ayat, que lo que no conocéis vosotros no sigáis estas cosas, porque cuando se os pregunte en los sentidos del ser humano, ese día testimoniarán. El santo Mesías prometido ha dicho que de lo que no conozcáis no debéis seguirlo, porque el oído, el ojo y el corazón serán preguntados. Hay muchas faltas que nacen solo del mal pensar, porque él dice algo respecto a uno y uno sin testificarlo se lo cree. Si no tenéis certeza, no debéis albergarlo en el corazón, porque esta es la fórmula para alejar las críticas de vuestros corazones. En otra parte, dirigiéndose a la comunidad, dice que debéis recordar que aquella persona que trata con dureza y entra en cólera, nos salen palabras de sabiduría y ese corazón está exento de la sabiduría, y el que de forma repentina pierde el control y empieza a expresar palabras malsonantes, con lo cual se ve desprovisto de la sabiduría. No pueden mezclarse el enfado con la sabiduría. Al que le supera a la cólera no tiene inteligencia y no será ayudado en ninguna de los campos, porque el enfado, la cólera, puede hacer perder el control. A nuestra comunidad debe vivir al margen, y esa rama que no mantiene una relación con el tronco al final no da fruta. Mirad pues que si vosotros no entendéis el verdadero sentido nuestro y no cumplís las condiciones, ¿cómo podréis ser herederos de estas promesas que Allah Ta'ala nos ha dado? Estas son las esperanzas del santo Mesías prometido respecto a nosotros, y estas son las cosas que un Ahmadi deben para coger el color de Allah Ta'ala y entender la venida del santo Mesías prometido para que podamos cumplir con el objeto de su venida. En el libro del Kishtinu dice el santo Mesías prometido: no seáis orgullosos, aunque sea vuestro empleado, no debéis insultar a nadie, aunque se os insulte, el pobre, el humilde y el que tiene buena fe. Tenéis que tener compasión para ser aceptados. Hay muchos que muestran ternura, pero por dentro son lobos. Hay algunos que parecen limpios por fuera, pero son serpientes. Por lo tanto, no podéis ser aceptados hasta que vuestro interior y vuestro exterior no sean lo mismo. Si sois mayores, tened compasión a los pequeños, siendo sabios, dad consejos y no humilléis a nadie, siendo ricos. Ayudad a los pobres y no mostréis vuestro orgullo. Salvaos de los caminos de destrucción, temed a Allah y adoptar los caminos del taqwa. Dice más adelante que Allah Ta'ala tapa de tal forma que Él ve las faltas de los humanos, pero debajo este atributo Él las tapa hasta que no se excede. Cuida, tapa las faltas, pero el ser humano no ve tan siquiera una falta y ya está lanzando arengas. El tema es que el ser humano no tiene paciencia
y Allah Ta'ala es compasivo y noble. El humano transgrede contra sí mismo y no conoce la compasión de Allah Ta'ala. Y cuando en este momento viene la venganza, y es cuando Allah Ta'ala le coge. Los hindús dicen que el Parmeshwar, que es Dios, Allah Ta'ala, una cosa que es exagerada, no la acepta. Él es tan clemente y misericordioso y dice que si una persona en esa situación, cuando ha cometido algo malo, pide perdón delante de Allah, Allah le perdona. Es como si Allah Ta'ala no está haciendo vista gorda sobre nuestras faltas y no nos desmerece por cometer las faltas. Por lo tanto, cuando veamos algo que puede desmerecer a nuestros hermanos, no abramos la boca. Sin más, estas citas del Santo Mesías prometido, que hablan de la compasión, de la cualidad moral de la compasión, debemos seguirla para que miremos o entendamos su significado en los términos más amplios. Estas palabras, estas instrucciones a un Ahmadi les sirven para su propia reforma. Debemos estar rumiándolas para que sepamos que decir que somos Ahmadis, hemos hecho Bet, o ser hijo o nieto de algún Sahaba, no significa nada, porque el verdadero Bet tendrá validez cuando nuestras obras se acomoden a lo que dijo el Santo Mesías prometido. Hoy, cuando el califato va a cumplir 100 años, llegan cartas y funciones de distintos países. Debemos recordar que hacer una fiesta, y estamos organizando, no es solamente cumplir con la fiesta, ni cualquier Ahmadi debe tener como objetivo celebrar esta gran fiesta, porque son las oraciones y las buenas obras las que a un creyente le pueden beneficiar. Y esto es lo que Allah Ta'ala nos ha dicho. ¿De dónde él obtendrá este beneficio? Aquel que intente seguir las ordenanzas de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala no ha dicho en ningún lado que aquel que recite mejor los poemas o el que haga la mejor función será la comunidad más bendita. Son las oraciones, son las buenas obras, la condición, los prerequisitos. Por eso tenemos que ver, analizarnos, para llamar la atención a este respecto. El Santo Mesías prometido publicó libros y es el mejor método. Como he dicho, hay que digerir estas palabras, y estas palabras se encuentran en los libros. Estas ordenanzas, él nos las ha explicado con mucha insistencia, pero la mayoría de los libros está en urdu y no se ha traducido. En segundo lugar, la gente que sabe urdu tampoco lo lee con frecuencia. Por eso también tengo un objetivo importante, y cuando doy las citas del Santo Mesías prometido es una guía, pero mi objetivo es que el Santo Mesías prometido, con sus palabras, les transmita, haga que lleguen estas palabras, porque este es el objetivo, y el comentario del Corán y el Hadith está basado en lo que él ha dicho. Hay muy pocos libros traducidos, aunque el trabajo se está haciendo con mucha rapidez, y en Rabwa, Chaudhry Muhammad Ali Sahab, con mucho trabajo, está haciendo trabajos en inglés, traducciones en inglés, pero no es un trabajo fácil, llevará tiempo. Mukarram Chaudhry Sahib, a pesar de sus circunstancias, está trabajando con muchísimo énfasis. Uno se siente sorprendido, y los que trabajan al lado, algunos jóvenes, me han escrito
que Él nos ha enseñado realmente cómo debemos consagrarnos. Que Allah le dé una larga vida, hagan oración por Él, para que Él haga el máximo trabajo. He comentado esto de forma tangencial. Estoy diciendo que cuando leo las citas del Santo Mesías Prometido en distintas lenguas, se traduce y intentamos que en las propias palabras del Santo Mesías Prometido lleguen. La traducción simultánea no es buena, pero hasta un punto se explica lo que se quiere transmitir, y muchos de los que escuchan en sus palabras, en las palabras de cada lengua, se benefician de estas palabras del Santo Mesías Prometido. Que Allah quiera que nosotros, con la bendición de las palabras del Santo Mesías Prometido, a Allah y al Santo Profeta Muhammad, la verdadera enseñanza y el ejemplo, sigamos beneficiándonos. Este era el objetivo de la venida del Santo Mesías Prometido, y este es el objetivo de ser Ahmadis. Que Allah nos dé la oportunidad de cumplir esto. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.